Y también a la vez tenía un grupo de música bastante... y empezábamos a sonar en Radio Nacional, o sea, es verdad que también siempre he tenido claro que a lo mejor un trabajo de oficina no me iba y realmente los mercados financieros te ofrecen dinamismo. Fue creciendo, llegamos a tener pues como 1.500 millones de euros bajo gestión. Trabajamos ahí, la crisis se venía gestando mucho antes, no sé si habéis visto la película esta de Dixon. Yo he estado prácticamente con el 80% de la gente que sale, ¿no? Entonces, realmente el tener acceso a lo que pasó con Madoff y te da que pensar, ¿no? Porque al final se nos ha vendido como que éramos tres idiotas los que estábamos ahí. The con man behind the biggest Ponzi scheme in history decided to speak. Es estresante el trabajo como director de inversiones de una gestora. Has hecho algunos podcasts, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver, el tema está en que hoy en día, digamos que del equipo, yo cuando me ofrece, yo era consejero de la gestora y bueno, pues ahora os cuento, pero siempre he hecho muchas cosas, pero estaba un poco, ya no retirado porque me gestiono mi patrimonio, pero estaba haciendo otras cosas. Y entonces me ofrecieron llevar la gestora, me lo pensé bastante porque conocía al dueño ya del consejo. Pero también es verdad que Metagestión o sea, yo te diría que es la gestora más antigua de España. Sí. Lo que se oye malo o bueno, la realidad es que después de muchísimos años sigue con un fondo que es el Metavalor, que es como un buque... Pues, el buque insignia, ¿no? Sí, pero aparte que, joder, o sea, te quiero decir, a nosotros nos podrás asignar el track record que llevamos desde que estamos ahí, pero la realidad es que es un fondo que tiene un track record de antes de 1992, no sé cuántas casas pueden decir lo mismo, con una rentabilidad anualizada que seguramente no es la mejor, pero alcanza casi el 8%, con lo cual el tío que invirtió ha multiplicado por 1.300 su patrimonio. Entonces, y eso que ha habido años que no lo ha hecho muy bien. Nosotros sí, entonces, digamos que la idea me atraía de devolver a la Metagestión a su sitio. La realidad es que luego, bueno, pues tiene sus dificultades y luego los mercados cambian mucho y hoy en día hay otros canales, ¿no? Pero igual que nosotros contratamos research en casas grandes, pues también nos fijamos mucho lo que va diciendo la gente en Twitter o gente con research más pequeños. Y luego lo que sí que he hecho es renovar bastante el equipo. No sé, más o menos el 70% del equipo es nuevo. Y lo que cojo es gente joven que quiera aprender y con ganas de trabajar, básicamente. Perfecto. ¿No? Y está funcionando bien. Ya te digo, el año pasado uno de los fondos acabó un 66%, el Metavalor un 43%, y eso que nos equivocamos porque tuvimos mucho tiempo, mucha liquidez, pensando que el mercado iba a corregir. Y no corrigió, pero bueno, al final de eso se trata también, ¿sabes? No, totalmente. Muy bien, perfecto, pues... Yo lo que haría un poco para empezar es que contaras un poco, como hacernos un poco hablar de tu background, ¿no? De dónde vienes, un poco qué has estudiado, por qué te gusta todo este mundillo. Vale, pues mira, yo estudio económicas, a diferencia, o sea, a diferencia de mucha gente que dice que leía El inversor inteligente con 10 años o 15, mis inquietudes no fueron así. Yo la verdad es que estudié económicas porque en aquel momento tampoco tenía muy claro qué hacer con mi vida. Yo quería ser piloto, en mi familia son casi todo el mundo piloto, no pude. ¿Piloto comercial? Bueno, mi padre es piloto militar, pero luego es verdad que se pasó a la parte comercial y mi hermano es piloto comercial y yo me tumbaron en la parte física, que hoy en día es mucho más laxa, pero entonces es que no te dejaban con nada. Y también a la vez tenía un grupo de música bastante... y empezábamos a sonar en Radio Nacional, o sea, no éramos hombres que, pero bueno, ya os pasaré el link si lo queréis, se llamaba Los Regules. Entonces, pues grabamos un disco con grupos de Madrid, no sé, la cosa iba bien. Entonces, yo me... ¿Te pilló la época de la movida madrileña? No, la época de la movida madrileña no me pilló porque yo era todavía un poco joven, pero sí que me pilló, debajo de mi casa vivía Antonio Vega. No sé si os suena. Me suena. Antonio Vega, bueno, pues había un grupo de la movida que se llamaba Nachapo, que es un grupo, para mí es mi referencia, y el tío vivía debajo de mi casa, ¿no? Entonces, pues se organizaban conciertos de la urbanización para ir a ver a él, a Los Secretos, a las que los Pegamoides, y siempre me encantó la música, tocó la guitarra pero bueno, que en casa, pues imagínate una cultura militar, mi padre decía, o sea, acaba la carrera y luego haces lo que quieras. Y lo que sí que he tenido claro en mi vida, en todas las facetas, es aprovechar el tiempo, ¿no? Pues si estaba estudiando. Y luego al terminar la carrera me hice un máster en bolsa
Y ¿Dónde? En el IEB. En el IEB. Soy de la tercera promoción del IEB. Qué bueno. Que se daba entonces en el Colegio Rosales. Hay que decir que ya por entonces el fundador del IEB, que se llamaba Benito Echevarría, tenía muy claro lo que quería hacer con el IEB, que era juntar el máster con la carrera de Derecho. Bueno, ahora hay 20.000 cosas porque Claro, hoy en día hay 100 sí, carreras, pero sí. entonces yo creo que tenía muy claro lo que se ha convertido y lo que es el IEB. Y entonces, pues mi primer trabajo fue en un broker de renta fija en España. Y bueno, pues ya ahí sí que la música entonces no era tan sencillo como ¿Cómo ahora. pasaste de que te llama la Sí, te iba a atención decir. la música, que de repente te surgiera este interés por No, las vamos a ver, finanzas, o sea, los mercados? yo creo que la música, primero necesitas un golpe de suerte, horas le echábamos y luego, pues yo qué sé, a diferencia quizá de muchos grupos, todos los que tocábamos en el grupo habíamos acabado la carrera, o sea, el batería era arquitecto, el bajista estaba opositando al cuerpo diplomático, yo economista ya con el máster terminado, entonces llega un momento en que, bueno, pues no, nos iba más o menos bien, ganábamos un dinero que no te daba para mucho y tienes que poner la balanza, ¿qué hago? Sigo. Y la realidad es que empecé en este broker en 1993 y ya pues me empezó a ir bien en el mercado financiero y dejé un poco de lado. O sea, acabaste un poco de rebote, no era nada que tuvieses vocación por los mercados. No era una vocación, sí que es verdad que también siempre he tenido claro que a lo mejor un trabajo de oficina no me iba y realmente los mercados financieros te ofrecen dinamismo que todos los días es distinto, entre comillas, ¿no? Pero, y bueno, pues empecé en el broker. Yo cuando le decía a mis amigos, soy broker, me decían, ¿qué acciones compro? ¿No? Y la gente lo que obvia es que los mercados de renta fija son más grandes a veces que los mercados de renta variable y sobre todo en aquella época, ¿no? Entonces, en España en aquel momento había 4 grandes brokers que eran de renta fija, te digo, que eran Intermoney, que es TIM, la parte de renta fija, Gesmosa, que era el broker de las cajas de ahorros, estaba otro que se llamaba el Trading y CM Capital Markets, que es donde yo empecé. Y tuve la suerte que hablaba inglés, entonces, bueno, pues mis principales y primeros clientes eran Goldman Sachs, Morgan Stanley, y luego también tuve la suerte que cuando empecé se iniciaba en el mercado, en España, el mercado de repos, que bueno, es como un mercado de depósito con un pacto de recompra casi garantizado, ¿no? Entonces, un mercado bastante interesante, con contrapartidas gordas, y bueno, pues ahí me empezó a ir bien y ya a partir de ahí me ofrecieron trabajar en Londres, en Cray Lyonnais, en la mesa de derivados de un banco francés que luego acabó quebrando, no por mí. y nada, yo creo que a partir de mi experiencia en Londres cambió un poco mi vida porque independientemente con todo lo que aprendí, luego ya pues me ofrecieron, por ejemplo, volver a CM Capital Markets. Allí pues acabé siendo socio, acabé llevando una temporada una oficina que se abrió en Milán. Y luego, a la vuelta de Milán, pues me ofrecieron, bueno, pues me ofrecieron, me dieron un despacho y me dijeron, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Existía ya una pequeña unidad de gestión alternativa muy enfocada en inversión. Esto ya en el broker de vuelta. Esto ya en el broker de vuelta. Muy enfocada en gestión alternativa, y bueno, pues empezamos a hacer mandatos de gestión, entonces el mercado, pues eso, había muchas cajas de ahorros y muchas entidades, pero también mucho en Andorra. Y empezamos a diseñar producto para entidades, pues fondos indexados, fondos de fondos, empezamos a hacer carteras de hedge funds, lo que nos dio también pues un análisis de distintas estrategias, y eso fue creciendo, llegamos a tener pues como 1.500 millones de euros bajo gestión, y eso fue el embrión de una cosa que monté que yo creo que, bueno, pues pudo ser lo mejor y al final fue lo peor, que monté una compañía con un banco andorrano muy centrada en gestión alternativa que se llamaba Valir Asset Management, que fue pionera en el mercado español en muchas cosas. Yo creo que fuimos de los primeros que hacíamos due diligence de los fondos, que no inventamos nada, pero al final pues nos hicimos de una asociación que se llama AIMA, ellos tenían sus formatos para ver cómo se gestionaba, y montamos la compañía en el 2007 y bueno, pues en el 2008 vino la crisis y duró lo que duró. Entonces,
Pues bueno, fueron 5 años de gestionar problemas, la verdad. Sí. Además, una cosa que pudo ser grandísima, porque empezamos ya con muchísimos activos bajo gestión, teníamos acuerdos para hacer cosas fuertes con BBV, con una plataforma que ellos tenían que se llama Proxima Alpha, de gestión alternativa, para dar seeding a los managers. No sé, muchísimos proyectos que se vinieron abajo con el tema de la crisis. Y además la crisis la vivimos muy de cerca, porque al tercer mes de montar la compañía... ¿La crisis te pilló en Andorra o en...? No, bueno, me pilló con el socio andorrano en Madrid. Compañía la montamos en Madrid, pero digamos que el primer síntoma de la crisis de crédito que vino... La crisis se venía gestando mucho antes, no sé si habéis visto la película esta de Big Short. Sí, sí. Es más interesante el libro, pero bueno, la película es entretenida. Pues es que es de lo que queríamos hacer nuestro siguiente tema, porque es que yo he estado prácticamente con el 80% de la gente que sale, ¿no? Entonces, el primer problema lo vimos en un fondo de CDOs de Berescens, que... Fíjate cómo son las cosas. Bueno, nosotros, los hedge funds, muchas veces trabajan con valores liquidativos mensuales y trimestrales, y nos mandó un valor liquidativo con una caída en el fondo de un 20%. Nos fuimos a Nueva York a hablar con ellos, oye, ¿qué está pasando? Y le pedimos que si nos dejaba grabar, un tío que se llama Matthew Tanin, que si lo buscáis está ahí, y nos dejó grabar para su desgracia, porque luego pues les ganamos todo, pero vamos, que eso fue el menor de nuestros problemas, porque a partir de lo de Lehman, pero bueno, Madoff, vivimos muchas cosas, ¿no? Entonces, yo salí de ahí en el 2011, y la verdad es que muy saturado del mercado, por la crisis, por el proyecto que se había venido abajo, y había hecho una cosa bastante interesante en el periodo que estuve con esta gestora, que es monté un fondo en Malta que estaba relacionado con el mundo del motociclismo. Lo que hacíamos era, financiábamos pilotos, que sabes que las categorías pequeñas pues a veces necesitan dinero o sponsors, entonces financiábamos pilotos para que compitieran en los equipos y recuperábamos la inversión vía publicidad de los carenados. Y eso funcionó bien hasta que empezaron a dar las carreras encerrado. Y entonces estuve unos años con ese tema que me entretiene bastante. Bueno. Y nada, pues luego a partir de ahí ya me fichó una gestora cuantitativa de un fondo de divisas. Luego monté una compañía de gestión de patrimonios, pero ya tenía relación con Metagestión, y a partir de esa relación, pues... Y nada, pues aquí estoy en Metagestión. O sea, has hecho un montón de cosas, ¿no? He hecho muchas cosas, sí. ¿Y dónde crees que te curtiste más o pudiste aprender más en esos primeros inicios? Bueno, vamos a ver, como os decía, yo creo que una parte muy importante en Londres, porque digamos que pasas de hacer una cosa a hacer otra totalmente distinta. Los mercados allí abrían a las 6, teníamos un morning meeting a las 6 de la mañana, tenía que levantarme a las 4. Fue una experiencia muy enriquecedora, requería su esfuerzo. Y ¿Cómo lograste la oportunidad esta de Londres? ¿Cómo conseguiste entrar ahí? Pues como te decía, al final tuve suerte que al hablar inglés pues ya la gente te va conociendo más o menos un poco, y bueno, pues se pusieron en contacto. O sea, me acuerdo que tuve 2 entrevistas, una en NatWest y otra en Craig Leone, y me cogieron en Craig Leone. ¿Y estabas ahí en ventas y qué hacías exactamente? No, hacía trading con derivados, entonces había la peseta. Y bueno, pues digamos que hacía productos relacionados con el MIBOR, ¿no? en aquel momento, y todo lo que tenía relación con el MIBOR, pues spreads contra la lira italiana, bueno, entonces estaban todas las divisas. Claro. Y yo creo que eso fue una parte importante además, si te gusta esto y tienes la oportunidad de trabajar en Londres o Nueva York, yo creo que, porque las entidades son globales, es decir, nosotros por ejemplo estábamos en Londres, pero teníamos una mesa en Singapur que estaba 24 horas. Cuando abría el mercado en Estados Unidos, pues había un tío en Chicago, en el floor de Chicago también. Otra cosa interesante es que cuando yo llegué todavía estaban los corros, es decir, estaba la transformación de lo que era el corro a las plataformas electrónicas, y de hecho yo chocaba mucho porque la cultura anglosajona era muy de corros, y claro, nosotros ya veníamos un poco de lo que era el MEF español, que era más electrónico.
y chocábamos, ¿no? Chocábamos un ¿Está más poco. desarrollado el mercado en España del...? Bueno, digamos que en España no estaba la parte electrónica está más instaurada y de hecho es curioso porque en aquella época digamos que los futuros del bono alemán se negociaban en el Live, que era el mercado inglés, Sí. y los futuros del bono italiano y de los índices de bolsa italianos también se negociaban en Londres, ¿no? Entonces nació Eurex y digamos que ahí fue la transformación del mercado de corros a plataformas electrónicas, con todo lo que conllevó, porque al principio daban sus fallos y tal, pero perdieron el mercado muy rápido porque los corros... Seguramente si me oyeran mis compañeros de Londres entonces dirán que qué cosas digo, pero los corros eran un poco, no sé, trileros, ¿sabes? Por decir de alguna manera. Entonces, de hecho, en aquella época ya la gente compraba, había una figura que se llamaba arbitrajista, que me hacía gracia, pero que era un poco arbitrar entre lo que se cotizaba en el mercado electrónico y en el live. Y eso al final se demostraba muy fácil. Tú cuando dabas una orden de X contratos en el live, empezaban en un segundo, la estamos trabajando, y en una pantalla metías y estaba hecha, ¿sabes? Sí. Ya. Entonces, es que no... Estaba de pego, ¿no? No tenían ninguna posibilidad de prosperar. Muy bien. Y bueno, pues ya te digo, eso fue yo creo una parte importante, y luego la otra, la de Valiria, porque primero fue un proyecto que nació de cero, aunque nació en otra compañía. Sí. Nos costó mucho montarlo. Yo creo que, como digo, éramos muy pioneros en muchas cosas, teníamos un equipo muy potente y la verdad es que la crisis nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho daño la crisis de Lehman y nos hizo mucho daño Madoff, porque yo creo que Madoff fue el detonante que reventó la industria de gestión alternativa en España, por mucho que digan, ¿no? Pero al final tú puedes explicar una equivocación, pues oye, mira, he comprado esta acción y me he equivocado, pero un fraude tan bestia, pues... Perdisteis la confianza, ¿no? Por así decir, de los Bueno, nosotros no, inversores. pero los inversores, o sea, como todo en España va como va, pues la ley de mercado de valores relativa a gestión alternativa era muy nueva y, bueno, pues fue como el boom a las entidades que tenían que tener sus unidades de hedge funds, y bueno, pues creció de una manera exponencial y pues cayó de la misma manera, ¿sabes? Porque bueno, es que fue, no sé, desaparecieron, no sé, más de 150 bancos, es decir, que no fue una crisis, fue una crisis brutal y al final, pues por ejemplo, la quiebra de Lehman, muchos de los hedge funds estaban depositados en Lehman, con lo cual recuperar esos activos fue muy complicado. Los fondos de renta fija, es decir, era estúpido, pero había muchos fondos monetarios que tenían estructuras absolutamente ilíquidas. Entonces, claro, tú tenías un fondo monetario y de repente veías un casque de un 20% en algo que se supone que no tenía riesgo, ¿no? Entonces, bueno, sí que hubo una pérdida de confianza de los inversores y luego una quizá de cómo estaba el mercado instrumentado y se cayó. De hecho, en cuanto a la crisis de 2008, no me has comentado antes que lo visteis más o menos venir, que estabais en contacto con... Sí, lo vimos venir, lo que pasa que, de hecho, mira, primero con lo de Bear Stearns, teníamos muchas inversiones en gestores tipo Paulson, Harbinger, que también salen en la película Front Point, pero es verdad que tú al final, cuando sobre todo en carteras de fondos, cuando diseñas un producto, pues si tus estándares de riesgo son bajos y lo estás cubriendo con activos que al final sufren igual o más que activos de riesgo, pues es complicado. Y luego, como os digo, pues bueno, muchas situaciones luego se abusaron, pues por ejemplo, de los eye pockets. Es decir, a mí me parece bien que un gestor tenga la habilidad o la posibilidad de segregar algo que no es líquido, porque liquidarlo va a ser peor, pero escudado en eso y en que no había mucha legislación, pues se hicieron muchas cosas que no están bien. Entonces, bueno, eso fue, digamos, un aprendizaje de cómo gestionar problemas y de cómo se va al garete algo que has montado con tanto esfuerzo. Tuvisteis que desmontar, supongo, todo y... Sí, bueno, yo por motivos personales me fui un poco antes y
y sí, pero vamos, eso ya dejó de existir en 6 años. Y luego es verdad que aquí, bueno, y esto sería, es decir, en Estados Unidos nadie se ha planteado que ese estilo de gestión o que existan hedge funds es un problema, y aquí, bueno, pues por desgracia lo que se ha aprovechado es para hacer una regulación sobreexcesiva. Hace poco he leído que me parece que era Caixa que volvía a confiar en Morgan Stanley para sacar fondos de hedge funds y cosas de estas. No sé, la cultura, y por eso también os decía antes, el poder trabajar en el mercado anglosajón es que no tiene absolutamente nada que ver el mercado con lo que se ve fuera, habiendo gente aquí muy buena, pero uno de los ejemplos que yo pongo, muchas de las cosas que comento, es decir, aquí en España el gestor, ya no te digo una casa como nosotros, que también, y tiene su track record y su historia, pero gente que quiere lanzar sus fondos, gente que está arriesgando su patrimonio y sí tiene 20.000 barreras, ¿no? Que si no tienes track record, que si no tienes importe, y tú eso no te lo vas a encontrar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos poca gente te va a decir no tienes activos mínimos o no tienes track record, ¿no? Si tú lo que les gustas, lo que les cuentas les gusta y les convence, pues seguramente pues te dirán, oye, ¿cómo puedo participar de tu compañía? O te pongo X, pero... ¿Y el regulador es más laxo en Estados Unidos que la CNMV aquí en España? Sí, bastante más, y luego, bueno, si te vas ya al mundo hedge, aunque es verdad que CIMA, que es más o menos donde están todos los hedge funds, sí que ha aumentado un poco la regulación, no tiene nada que ver. Y realmente... yo no sé cómo decir esto porque estamos siempre con temas regulatorios, pero para mí la regulación que existe es absolutamente desproporcionada y cada día es un invento más y un manual más y claro, no sé, o sea, quieres desarrollar una actividad que necesita 15 manuales, pues es que no le veo ningún sentido, ¿no? Entonces, si tú estás de alguna manera regulando para no sé qué, porque luego yo he visto muchos ejemplos de fondos que han perdido mucho patrimonio, no por nada, simplemente porque no han respetado la política de inversión y los reguladores no han hecho absolutamente nada. Claro. Entonces, la realidad es que yo creo que hay que regular, está bien tener un control, está bien que la CNMV nos supervise, pero creo que esto ya ha pasado de la raya. Y al final viene un cliente, le das el KIC, le das 20 formularios y seguramente, que es otra cosa absurda, es decir, imagínate que yo gestiono bien derivados y tú quieres invertir tu dinero conmigo, pero si tú rellenas el KIC y resulta que no sabes de derivados, te va a decir que no eres apto, pero si ya sabes que no eres apto, para eso me estás dando a mí el dinero, porque si no te lo gestionarías tú, pero entonces le hace rellenar a un tío que no es apto y que puede perder todo su patrimonio, ¿sabes? O sea, hay unos procedimientos que muchas veces echan hasta para atrás, o sea... con temas de blanqueo de capitales. ¿Por qué me exiges a una gestora si el dinero viene del Santander, por poner un ejemplo, que yo también haga el tema de prevención de blanqueo? Claro, cuando Santander ya tiene el proceso claro, es decir, oye, si un tío viene con un maletín a la compañía, pues ya veré lo que hago, pero coño, si me llega una transferencia de un banco que se supone que ya tenía todos los filtros, para que yo tengo que duplicar eso, hacer mis cursos de prevención de blanqueo, pagar al auditor al asesor externo que te hace el informe, o sea, es una auténtica barbaridad, o sea, el 20% de los recursos se nos van en temas de cumplimiento normativo y ¿tiene pinta que esto vaya a cambiar en un futuro? No, todo lo contrario. O va incluso a empeorarse, ¿no? Todo lo contrario. O sea, esto no va a cambiar porque nadie se queja. Yo creo que las grandes instituciones les da un poco igual y yo tampoco veo que la gente se queje, o sea, que tampoco creo que vaya a cambiar. Y insisto, creo que debe haber una regulación y creo que debemos estar supervisados y que hay alguien que nos controle, pero de verdad y de las cosas efectivas, no de si tengo un manual, o sea, no sé, o sea, contrólame de cómo hago mi actividad, que lo que invierto está bien invertido, que lo que digo dónde estoy invirtiendo o de lo que dice mi folleto lo estoy cumpliendo, claro. y ya está, ¿sabes? Sí, eso nos pasa a nosotros un poco también cuando viene algún inversor o algo al banco cuando le vas a hacer el test MiFID, que claro, le estás haciendo preguntas para si sabe invertir, es como si tú vas al hospital y te hace el médico una pregunta de cómo operarte la rodilla, ¿sabes cómo se opera? Para que te la operen y dices, pues es que... Sí, no, es que de eso se trata, para eso vienes a nosotros, para que te asesoremos en dónde invertirlo. ¿No? Y yo sé que esto muchas veces también se hace porque ha habido muchos casos, pues yo qué sé, lo de las hipotecas de divisa, lo de las hipotecas suelo,
pero es que realmente la regulación no debería estar para suplir la formación. Es decir, porque por poner un ejemplo, en el tema de las hipotecas de divisa, yo he conocido gente que estaba todo el día presumiendo de que tenía una hipoteca en yenes y tal, y te quiero decir, gente cercana a mí, yo le decía, ten cuidado, o sea, resulta que tú eras el tonto que controlabas un poco. Yo me acuerdo con mi primera hipoteca que miré como íbamos hacia el euro y a la convergencia, pues miré los tipos en Alemania, más o menos, que entendí que era lo que íbamos a seguir. Me cogí un tipo fijo a 15 años que luego yo creo que le gané dinero 2 años, pero no sé, de una manera conservadora. Y siempre pues escuchabas a tu primo, oye, joder, pues si es que eres tonto, yo tengo tal. Tú eras el guafiestas, ¿no? Sí, hasta que claro, las divisas se dieron la vuelta y fue un verdadero drama. Entonces ya me engañé al banco, oye, es decir, tú ya eres mayorcito. O sea, yo entiendo que si hay una estafa clara de un viejo que le haces, viejecito, perdón, que le haces firmar con el dedo, que eches al tío que le ha hecho firmar con el dedo y tal, pero que ya generalices algo. Porque la gente, es que eso me parece muy, muy grave, ¿no? Es decir, somos responsables de lo que hacemos. Si tú has firmado que la hipoteca tiene esas condiciones, pues habértelo leído bien o yo qué sé, pero no puedes suplir con regulación la falta, si quieres llamarlo, de libertades a la hora de decidir lo que quieres hacer. Pero bueno. ¿Crees que el mundo financiero, que es algo así que todo el mundo, quieras o no, seas médico o cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Que todos como que en la universidad tuviésemos que tener como unas bases mínimas de qué es una hipoteca, qué es... Sí, al final, incluso no sé, en el colegio que nos da mucha tontería en la parte ya de BUP cuando estás acabando estaría bien. Estaría bien. O sea, entonces lo que hemos visto un poco, ¿no? Que no sé cómo sería un poco también en vuestra época, es que al final te lanzas, ¿no? Como a este sector, si no te lo preparas mucho por fuera, vas bastante vendido. Yo es que te diría ya que partimos de una base en nuestra época. Yo espero que haya cambiado un poco porque yo acabé la carrera hace muchos años, pero yo estudié la autónoma, hice el CO en el CEU, pero me apetecía ir a la autónoma. O sea, hice el CO en el CEU con la idea de estudiar la carrera en el CEU, claro. Pero luego me fui a la autónoma y realmente ya te digo que espero que haya cambiado, pero en 5 años que estuve en la facultad, profesores que merecían la pena los cuento con la palma de mi mano. Yeah. Y eso no puede ser. O sea, no puede ser porque o sea, se veían cosas que no tenían sentido. Y luego, por ejemplo, como siempre he sido un poco inquieto, pues los veranos me iba de monitor de vela a Estados Unidos y conocí mucha gente que luego... ¿Monitor de vela? Sí. Conocí mucha gente que me invitaba, luego pues yo que sé, conocí un músico, pues con la tontería que yo tocaba la guitarra, el piano, pues él era músico profesional y me dijo, oye, ¿te gusta la música clásica? Y le dije que me gustaba la música barroca y cuando dio unos conciertos de Vivaldi me llamó y estuve en Cambridge con él y es que venía y decía, oh, qué barbaridad, ¿sabes? O sea, aparte de la cultura ya, que bueno, eso ya sería entrar en otro terreno, que toda la orquesta, que él era músico profesional, su instrumento era el cello y luego era concertista, pero la gente de su orquesta eran físicos, matemáticos, y es que era una envidia brutal, ¿sabes? Sí. Decías, güey, y luego la forma de cómo estaban estructuradas las clases, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo me imagino que esto, aunque ahora hoy en día hay un montón de carreras y muchas más ramas, espero que en mi época lo que estaba claro es que faltaba una parte muy práctica de lo claro. Que, de hecho, bueno, realmente es lo que os digo, que poco aprendí con estos profesores. ¿Porque en tu época hacíais prácticas también en la universidad o no era necesario? No se hacía. ¿Y con diferencia con el máster ya viste algo de diferencia o seguía siendo? Sí, el máster era un poco, bueno, pues ya el máster ya incorporaba prácticas, que bueno, prácticas, no sé cómo serán ahora, pero eran prácticas de 2 semanas en la tesorería de Caja Postal. Pero sí, ya era un poco más, me imagino que también, yo soy como el conejillo de indias, ¿no? de la tercera promoción. Y me imagino que habrá cambiado mucho, los profesores que hay hoy en día en el IEB son muy buenos, muchos de mercados, y me imagino que en mi época también la gente era gente de mercado, pero quizás se profundizaba demasiado en la ley de mercado de valores, o es que pues o sea, empezaban los Excel, pues claro, dábamos mucho tema de eso, ¿no? De cómo utilizar macros
Claro. Ahora ya te obligan a utilizar la inteligencia artificial. Claro, ahora también estamos quizá en un cambio también bastante interesante, pero que en aquella época pues también, ¿no? Porque yo me acuerdo que en cuarto de carrera creo que mi padre me compró un ordenador de estos de pantalla verde, ahí, ¿sabes? Que no existía Windows, no existía nada, ¿no? Entonces digamos que esa transformación también me pilló con el máster. Pero sí que es verdad que el máster a nivel práctico era absolutamente distinto y bastante interesante. Y además con buenos profesores. ¿Lo recomiendas? Vamos a ver, yo creo, sinceramente, que tiene más sentido empezar a trabajar y luego hacer un máster. Es decir, y además, por ejemplo, en mi caso recomendaría hacer, por ejemplo, Derecho con el máster. O sea, hacer un máster, vamos a ver, si todo estuviera bien estructurado en una carrera de económicas, luego hacer un máster en bolsa, pues bueno, también, pero yo creo que, por ejemplo, hacer la carrera de Derecho y complementar con eso es bastante interesante. Y luego, pues bueno, yo creo que no sé cuánta gente, digamos, pues de ICADE, no sé cuánta gente de ICADE luego haría un máster en el IEB, pero creo que no muchos, ¿no? Entonces, no lo sé. Al final yo creo que está bien formarte. Por ejemplo, una cosa que sí que recomendaría a la gente que le gustan los mercados financieros es sacarte el CFA mientras estás haciendo la carrera. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Y además, es verdad que es como todo, ¿no? En mi época, por ejemplo, el máster del IES era absolutamente diferencial, el de 2 años, ¿no? El ejecutivo. Hace relativamente poco entrevisté a una persona que quería incorporar, que había hecho ese máster. El chaval me parecía un crack, pero ya ese máster ya no era diferencial. Seguramente en mi época con ese máster había accedido ya a un... Entonces, ¿crees, Santi, que lo diferencial es ahora mismo tener el CFA? No, también te iba a decir que es menos diferencial que hace unos años, pero si te gustan los mercados, a nivel anglosajón está muy reconocido. Es verdad que hay muchas cosas que son tediosas y quizá no tienen sentido, pero a nivel práctico está muy bien. Y creo que cuando trabajas, lo digo porque muchas de las personas que están en mi equipo se lo están sacando. Claro. Y no te digo que sea más complicado, pero requiere un esfuerzo a nivel profesional cuando estás haciendo más cosas que seguramente ellos, si hubieran sabido que existía ese máster cuando estaban haciendo la carrera, lo hubieran hecho. Ahora ya hay muchas universidades que incluso te ponen clases de preparación, por lo menos en el CEU sí que lo están haciendo. Sí, en el CEU sí. Pues yo lo veo absolutamente recomendable. Y luego, pues, joder, todo ha cambiado mucho, ¿no? Hoy en día es que te puedes formar solo, pero bueno, solo, hay que decir, entre comillas, pero bueno, si te gustan los mercados financieros, yo creo que es el máster que tienes que hacer. Luego hay academias que te preparan. Bueno, hay gente que hace cursos online, o sea, y yo sí que le veo una utilidad para aplicarlo a lo que es gestión de carteras o de fondos. ¿Vosotros cuáles son las principales características que buscáis en un analista que entra nuevo en vuestra gestora? Bueno, básicamente, te iba a decir una perogrullada, pero básicamente ganas de trabajar, porque al final... Actitud, ¿no? Yo creo que todo se aprende, pues al final lo que te hace falta es dedicación, esfuerzo y ganas de aportar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que exigimos una formación, pero te quiero decir, también es verdad que estamos en un momento donde la gestora no tiene tantos recursos, pero mira, yo por ejemplo cuando monté lo que os decía, Valira, al final tuve 30 personas y te diría que el 80% de la gente la cogí junior. Claro. ¿Por qué? Porque gente buena, con buenas notas, con buenas cosas, o gente que lleva poco en mercado, pero al final también se empapan un poco de mi filosofía. Y cuando llega una persona que se cree que lo sabe todo, que seguramente puede saber más que yo, pero ahí ya he patinado un poco, porque no, yo creo que es fundamental que los equipos estén unidos y al final, yo por ejemplo, una cosa que me encontré en Metagestión, yo cuando llegué me reuní con cada persona y me dije cómo me gustaba trabajar y cómo me gusta hacer las cosas y el que le echa ahí está conmigo y el que no, pues no está. Porque ¿cómo llegaste a Metagestión? ¿Cómo te surgió la oportunidad? No, pues como os decía, yo en ese momento había montado una EAF con la idea de sacar un fondo de retorno absoluto, bueno, porque tenía unos inversores que querían hacer un fondo más relacionado con temas de volatilidad.
Entonces, en el camino se me cruzó una persona de Metagestión y, bueno, pues en teoría ellos iban a aportar el 50% del patrimonio. Al final eso, bueno, por unos temas se fue retrasando y entonces el dueño, que os decía, que el dueño de todo el holding, pues le encantan los mercados y entonces me ofreció entrar en el consejo como consejero independiente y a los meses pues me ofreció llevar la gestora. ¿En qué punto estaba la gestora en ese momento? En un punto malo. Estaba pasando por una crisis. Estaba pasando por una pequeña crisis. Entonces había reestructuración de equipo, ¿cambiasteis la estrategia de inversión? No, la estrategia de inversión no la cambiamos, o sea, tenemos 5 fondos, para mí son muchos para el patrimonio que manejamos, pero también es verdad que si el partícipe está en un fondo y tú le dices que lo vas a fusionar con otro, no le gusta, ¿no? Y ahora tampoco tenemos la capacidad de perder patrimonio, o sea, necesitamos todo el patrimonio que tenemos. Entonces, los fondos siguen siendo los mismos, lo que sí que no es lo mismo son las carteras. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué, pues había fondos con más de 100 posiciones en divisas que no eran euro y los folletos no te permitían ni cubrir la divisa, cosa que es absurdo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es un poco volver a la filosofía por la que Metagestión fue grande y por la que fue premiado, ¿no? Que es una gestión muy value, muy de analizar compañías, ¿no? Tampoco me gusta encasillarme en value o no value, pero bueno, una casa que analiza muy bien las compañías, que hace una gestión activa y para eso yo creo que es importante que concentres en tus apuestas. No le veo ningún sentido tener 100 posiciones en un fondo. Entonces, nosotros cambiamos los fondos, cambiamos los folletos para poder cubrir la divisa, incluso si viéramos los mercados muy complicados, cubrir con derivados, aunque eso es un tema que siempre es complejo porque tú al final te mides con la industria que tiene fondos largos y las coberturas te pueden hacer mucho daño, sobre todo en este absurdo de mercado que llevamos en los últimos años, pero tenemos la posibilidad de hacerlo si viéramos algo complicado. Y nada, pues nos dedicamos un poco eso, a cambiar carteras y concentrar posiciones. Y ya te digo que los fondos el año pasado fueron muy bien y sobre todo estamos muy interesados en estabilizar los retornos. No nos interesa ser el más rentable, nos interesa que, y quizá de lo que menos contento estamos este año es de que cuando el mercado corrigió nosotros también corregimos con fuerza, cuando estábamos preparados para otras cosas. Claro. Pero lo que nos interesa un poco es estabilidad en los retornos, ¿no? que eso es lo que estamos intentando conseguir y yo creo que lo estamos consiguiendo. ¿Cuántos? Sí. ¿Vas a preguntar cuánto estáis en el equipo ahora? Ahora mismo en el equipo, ahora mismo en la gestora somos 9 personas y dedicados a la gestión, pues 5. ¿Y cuántos fondos? 5. 5 fondos. Y luego gestionamos un plan de pensiones para Renta 4. ¿Cuánto gestionáis? Unos 110 millones. ¿Y principales cifras de rentabilidades de los fondos a día de hoy? ¿Cómo van más o menos? Pues mira, este año van todos muy parejos, o sea, con rentabilidades en torno al 9%, salvo el metavalor, que es el ibérico, que está cercano al 4%. Muy bien. ¿Y el tipo de inversor que os viene? Retail, puro retail. Puro retail, ¿y vosotros cogéis a cualquiera? ¿Tenéis algún ticket mínimo? No, o sea... No cualquier persona puede invertir. Cualquier persona puede invertir. Bueno, volvemos a lo mismo, hemos cambiado la parte de marketing también y bueno, estamos intentando un poco, porque es verdad que la gestora tenía unos clientes pues ya con una edad importante, ¿no? Por los años que lleva la gestora, por los años del dueño y tal, y estamos un poco intentando rejuvenecer esa base de clientes. Pues con, yo qué sé, pues somos muy activos en LinkedIn, en Twitter. En podcast, ¿no? Ahora mismo. Sí, lo del podcast, que ya te digo que lo del podcast lo que queríamos era un poco combinar las experiencias que hemos tenido yo sobre todo, ¿no? Porque me parece, no sé, pues aporta mucho valor. Si analizamos un poco lo de Mado, por ejemplo, ya os mandaremos el link. Muy bien. Pues lo ponemos por la descripción del vídeo, vaya. Sí, entonces es súper curioso, o sea, realmente el tener acceso a lo que pasó con Madoff y te da que pensar, ¿no? Porque al final se nos ha vendido como que éramos 3 idiotas los que estábamos ahí y es que no tiene nada que ver con eso. Es decir, es una cosa muy seria y hasta cierto punto ver cómo las instituciones participaron del fraude, que se han ido de rositas, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues contamos bastantes cosas interesantes y luego
o sea, porque bueno, siempre podemos hablar de lo que hacemos y cómo lo hacemos, que está bien, pero eso lo podemos hacer en cualquier momento cuando nos llama alguien. Y pues, por ejemplo, la idea que teníamos hicimos uno de mercados, me parece, y luego la idea que teníamos para otro era pues hablar un poco de la película de Big Short y bueno, pues un poco explicar cómo era la gente, porque por ejemplo, yo cuando conocí a Paulson tenía un fondo muy pequeño. ¿Quién es Paulson exactamente? John Paulson tenía un fondo que se llamaba Paulson y yo estuve con él en Nueva York antes de la crisis y me dijo exactamente cómo estaba posicionado y lo que iba a pasar. Lo teníamos en cartera, ese fondo con la crisis subprime dio retornos cercanos al 300%. Entonces, me acuerdo de la primera reunión que tuve, luego fue me parece que la SEC y el gobierno federal llamaron como a 5 importantes a declarar para ver qué había pasado la crisis y tal, y él era uno, ¿no? Entonces, la primera vez que lo conocí, pues, bueno, seguro que no nos escucha, entonces, era un tío pues, que se le veía la cabeza solo en una mesa y tal, como muy serio, en una oficina bastante cutre, pero bueno, que al final, con un fondo no sé en aquel momento que podría tener, 300, 400 millones, y perfectamente posicionado para lo que iba a pasar, nos explicó con derivados de crédito, y bueno, pues cuando la última vez que fui a Nueva York, pues que ya no sé cuántos miles de millones manejaba, pues evidentemente ya no me recibió, y luego tenía unas pedazo oficinas en la planta 70 de no sé qué edificio, unos cuadros y tal, y no te creas que me gustó mucho, bueno, tenía dinero para hacer eso y más, pero no sé. Una sensación un poco agridulce, ¿no? Sí. Y pues yo qué sé, con Falcone, el de Harbinger, con el que os digo de Frontpoint, nosotros con Frontpoint teníamos muy buena relación. Por ejemplo, el que no se conocía, porque de todos esos fondos y gestores que salen, ya te digo que conocía el 90% a las ventas de Deutsche, no, pero al que no se conocía era al de Scion, Michael Barry. Ese fondo no lo conocía nadie realmente, porque tenía un inversor que era un fondo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero también bastante conocido, el de la fórmula mágica, el de Magic Formula, Joel Greenland, o sea, él había invertido, pero no era un fondo muy conocido dentro de la parte invertible, que nosotros manejábamos muchos fondos y estábamos invertidos en bastantes fondos. ¿Y cuando os contaban todas esas tesis, vosotros la creíais o qué pensabais? Sí, de hecho, lo que pasa es que os decía un poco antes, ¿no? Es decir, no podíamos meter Vamos a ver, a toro pasado, que también es todo muy fácil, claro. Pues lo ideal hubiera sido entrar en los derivados de crédito directamente, porque eran primas de seguro bastante baratas. Pero realmente tú no puedes vender eso a un cliente. Entonces nosotros vendíamos carteras de fondos y bueno, para lo que es la crisis no fueron tan mal. Lo que pasa que bueno, la renta variable sufrió mucho, lo que os decía antes de dónde estaban depositados los fondos, y luego pues los fondos, o sea, me acuerdo fondos monetarios de gestoras muy reconocidas, pues que caían un 20 y un 25 porque dentro de la cartera tenían CDOs, que los CDOs es otra cosa que se veía claramente que eran problemas, ¿no? O sea, yo al final pues participaba todo el mercado. A mí me pasa a veces aquí con los ETNs o ya no te diría con los ETFs, ¿no? Pero al final, yo por ejemplo, cuando la gente me pregunta, oye, ¿invierto en este ETF de oro o de tal? Pues siempre le digo que se fije si es sintético o no, porque al final tú estás sujeto a cómo te lo cotiza el emisor del ETF. Y esto se ha multiplicado exponencialmente, pero en aquella época lo que pasó con los CDOs es que el banco de turno lanzaba su CDO, te hacía su market making diario, que tú lo valorabas y te lo daban por bueno las agencias de rating. Hablamos de regulación, ¿no? Y mi pregunta es cómo siguen existiendo las agencias de rating después de lo que provocaron, pero bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Entonces, lo rateaban como AAA, el market maker de turno, digamos que hacía su cotización diaria y tú valorabas en función de eso. Pero cuando se acabó la liquidez, de ahí nadie cotizaba nada, ¿sabes? Y bueno, y veías un poco la dinámica de cómo tenían que hacer default las compañías para que eso valiera cero y no era tan difícil, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no sé. Bueno, pues si quieres abrimos un melón. Tú has comentado que vuestros principales partícipes son retail, ¿no? Inversores minoristas, igual no tan profesionales.
Sí, realmente muchos de ellos no los conocemos porque entran por cuentas Omnibus, pero siempre invitamos a todo el mundo que nosotros, me da igual que entren a través de las cuentas Omnibus o directamente a través de la gestora, que nos encanta que nos llamen. Porque ahora está muy de moda lo que es la gestión pasiva. Entonces, no sé, Santi, ¿cómo animarías tú al retail que quiera depositar sus ahorros y confiar en vosotros a que se metiera y apostara por la gestión activa? Vamos a ver, es un tema bastante complicado, porque es verdad que la gestión pasiva pues bate muchas veces a lo que es la gestión activa. Realmente también vivimos en unos mercados donde todo sube sin saber por qué, ¿no? Veremos ahora qué pasa con la salida a bolsa SPX, que múltiplos cotizan muchas compañías que este año han subido un 800%, o sea, no lo sé. Yo esto, cómo se ha multiplicado el mercado de derivados, por qué hay tanto volumen en opciones con vencimiento diario, que me explique alguien qué sentido tiene operar con una opción que te vence en un día. O sea, no sé. Entonces, yo creo que la gestión pasiva es importante, pero yo creo que cuando los mercados se compliquen, que se complicarán, necesitarás de la gestión activa. Y yo creo que no son incompatibles, porque al final, cuando tú dices, tú no has superado la gestión activa a la gestión pasiva, puede ser, pero la gente solo se queda en la rentabilidad. ¿Te has mirado qué volatilidad tiene un fondo que te da menos rentabilidad? ¿Te has mirado qué hace el fondo cuando la gestión pasiva cae? O sea, yo creo que hay otras cosas que mirar, y yo por eso, a lo mejor de una manera equivocada, pero por eso insisto al equipo y que lo que tenemos que ser es estables en los retornos, y por eso os decía que lo que menos me había gustado este año es que habíamos caído bastante con las correcciones de mercado. Porque si yo tengo un fondo con un equipo que sé que hace lo que me gusta, que me explica lo que me gusta y que me da unos retornos sólidos, pues estaré contento y no me quiero llevar un 5% más que me dé un índice. Lo que también creo es que, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que la gestión, para tú cobrar unos fees que no lo tienes en la gestión pasiva, tienes que demostrar que el trabajo que haces es bueno. Entonces, no sé, o sea... Es complementario, ¿no? Yo creo que es absolutamente complementario. Que nosotros, por ejemplo, el fondo Metafinanzas, que el año pasado dio un 66%, que se podría pensar que fue por los bancos, que también, ¿no? Pero este año, por ejemplo, con la capacidad que tenemos de rotar la cartera, no sé cómo va el índice de bancos, pero lo estamos batiendo claramente, porque cuando se puso un poco complicado con la guerra, rotamos hacia posiciones más de commodity. O sea, yo creo que todo es compatible, y yo no estoy en contra de la gestión pasiva, ni mucho menos. Es más, creo que hay formas de que la gente pueda participar de esa gestión. Si me dices, yo mi dinero lo tengo en cosas de gestión pasiva. Te iba a preguntar cómo tienes un poco distribuido tu portfolio. Yo tengo mi patrimonio, tengo la parte que invierto en renta variable a través de los fondos de la gestora. Mi plan de pensiones lo tengo con Renta 4, y luego tengo fondos de gestores que me gustan mucho, de renta fija y algo de, bueno, el dinero no da mucho, pero bueno, algo de liquidez para lo que... Para el día a día. Sí, más o menos para el día a día. Tengo algo de inmobiliario, porque sí que fui haciendo un poco cuando... ¿Y algo de mercados privados tienes o todo...? No, tampoco me gusta. O sea, no es que no me guste, vamos a ver. Por ejemplo, una vez me preguntaban cuál es la diferencia de un fondo y de private equity y un fondo, ¿no?, como el nuestro, ¿no? Y la diferencia es la liquidez. Y es verdad que ahora mismo todo sube, pero cuidado ya con las alarmas de los fondos de crédito privado en Estados Unidos, ¿sabes? Es decir, igual que sube de rápido, baja de rápido. Y realmente tampoco me dedico a mirar con mucho detalle lo que está pasando en el mercado de crédito privado americano, pero ya es mal síntoma que te... Eso ha sido más por la entrada igual de inversor poco cualificado, sí, ¿no? Bueno, pero está bien, está claro, o sea, está claro que está habiendo problemas de liquidez, y luego está claro que hay una disparidad entre cómo se comportan los mercados de renta variable, cómo está afectando toda la IA,
pero luego cómo están cotizando los tipos de interés en los bonos, que también nos teníamos que preguntar qué está pasando ahí. Y luego, si tú te ves, el nivel de morosidad de las tarjetas en el mercado americano estaba en máximos prácticamente antes de la crisis de 2008, impagos, el mercado inmobiliario medio hundido, o sea, no sé, yo creo que hay señales muy contradictorias y luego, no sé, a lo mejor sí que lo había y yo no me daba cuenta, pero lo que pasa de ver más -20 con una facilidad tan bestia, eso yo pues tampoco estaba muy acostumbrado, ¿no? Es verdad que bueno, viví la crisis.com y tal, que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, pero también es verdad que yo creo que está todo muy desproporcionado y todo muy ajustado y bueno, pues a lo mejor pueden venir los sustos. Has nombrado la inteligencia artificial, estamos hablando antes de la gestión activa. ¿Qué opinas de la gente que utiliza la inteligencia artificial para invertir? ¿Qué la hay? Nosotros no la utilizamos para invertir, o sea, yo creo que mucho de lo que se está utilizando, o sea, y tampoco, te quiero decir, mi tiempo es limitado y tampoco puedo ser un experto en todo, entonces nosotros la inteligencia artificial la utilizamos a modo de sintetizar balances o cuando hemos estudiado en una compañía, la utilizamos mucho para temas normativos porque realmente funciona bien. Lo que sí que he leído un poco es que mucha gente está utilizando la inteligencia artificial para crear modelos, ¿no? Y hacer temas de trading. Bueno, no te digo que puedan funcionar, no lo estoy siguiendo. Por ejemplo, en la época, o sea, a mí me gustan los temas cuantitativos, pero bueno, pues creamos un modelo que operaba a mercado directamente en función de cómo se movía los 5 primeros minutos, que funcionaba bien, pero bueno, no sé lo que estoy ahora y realmente la inteligencia artificial, si quieres, la utilizamos un poco para sintetizar cosas. ¿En vuestros fondos tenéis exposición a IA o a tecnología relacionada con IA? Vamos a ver, en nuestros fondos tenemos, por ejemplo, el Metavalor, que sería un fondo más, bueno, pues más value, si quieres, ahí. O sea, teniendo 5 fondos, también sería un poco absurdo hacer en todos lo mismo, ¿no? Entonces, en el fondo internacional y en el global, sí que tenemos compañías de IA, más que de IA, pues yo qué sé, compañías de chips que tengan múltiplos ajustados, pero pues ahora mismo yo creo que ahora mismo tenemos en Edivia y por ejemplo hemos tenido Oracle y mantenemos estamos jugando ahora para publicar mañana después del cierre. Bueno, pues estamos haciendo una cosa con opciones que las utilizamos, es decir, utilizamos las opciones para posicionarnos en los mercados vendiendo puts, utilizamos calls, o sea, tampoco estrategias muy complicadas, pero tenemos, pues no sé, hemos entrado en Microsoft, que nos parece que está en niveles interesantes, pero no tenemos mucho. ¿Y cómo analizáis vosotros las compañías en vuestra gestora? Bueno, pues analizamos los balances, analizamos que tenga generación de caja consistente, analizamos que eso sea sostenido en el tiempo y bueno, les exigimos, dependiendo del sector, ¿no? Pues si estás en banca, unos rotes altos, bueno, pues vamos buscando... ¿Invertís mucho en el mercado ibérico? Bueno, el Metavalor invierte mucho en el mercado. Tiene más o menos, bueno, te diría que ahora mismo no tiene ninguna compañía que sea ibérica. Hemos tenido, no miento, tenemos una compañía que se llama Gaterna, que es una compañía de infraestructuras griega, que es una compañía que, bueno, viene a ser lo que fue Ferrovial en su día, ¿no? Es un proceso de transformación de una compañía de energía que tiene las principales autopistas de Grecia y el aeropuerto de Rodas y bueno, lo está haciendo muy bien y de hecho, no sé, esa posición le llevamos un 30. Es la única que no tenemos fuera del mercado ibérico y lo demás tenemos España y Portugal. ¿Hacéis también un análisis profundo, cualitativo, de igual conocer al equipo gestor? Sí, y vais a visitar las compañías? Eso lo hacemos, sí. Hablamos con, pues por ejemplo, pues, el otro día pues vinieron los de Prosus, que lo tenemos en todos los fondos, pues estuvimos con el equipo. Sí, nos gusta ver lo que hace el equipo y que lo que te cuentan se cumpla.
y también pues que de la manera posible participen de, ¿sabes? Que estén invertidos, claro. Que pues no sé qué, lo leí ahí de refilón, pero hay una compañía que ha sido muy famosa en redes que se llama Nagarro, no sé si lo habéis oído, pero bueno, pues no. Es una compañía es una consultora que, bueno, pues si te metes en Twitter, hubo una época que en Twitter la tenía todo el mundo, y no sé, que se ha pegado una castaña, no la sigo, pero no sé si del 80, del 70, pero y una de las cosas que leía es que los insiders estaban vendiendo en mínimos, ¿no? Pues no, muy buena señal no es. Pero y bueno. En renta variable y renta fija, más o menos, ¿qué porcentaje es? ¿Qué peso tiene vuestro portfolio? Eso es, dentro de los fondos. No, en renta fija solo tenemos en el global y, o sea, digamos que de los activos de la gestora no tenemos ni el 5% de renta fija. No somos una gestora de renta fija. Tenemos el global, que es un mixto que se sacó en su día, y ahí lo que jugamos un poco es, pues, en momentos puntuales que hemos visto tires atractivas en el mercado americano, con el dólar a 1,18 hemos comprado un americano, ahora con el boom por encima del 3,20 nos ha parecido interesante. Pero no movemos mucho la renta fija, la verdad, que no es diferencial. O sea que dentro de los inversores retail que tenéis, todo gente que... Sí, todo renta variable. Renta variable, o sea que... Es que nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo sí que es mucho más renta fija y se nota mucho en el tipo de inversor que pues, cuando pasa cualquier cosa... Lo que estamos haciendo ahora, que ya en su día había, pero estaba mal hecho, es lanzar un tema de gestión discrecional de carteras. Pero a diferencia de cómo se hacía antes, o sea, a veces nos vienen clientes que dicen, oye, tengo X dinero, pero no quiero invertirlo todo en renta variable, ¿qué hacemos, ¿no? Entonces, vamos otra vez a lanzar ese servicio de gestión de carteras, pero siempre la asignación que se haga en renta variable será a través de fondos de la gestora. Y buscaremos la inversión en otros activos a través de gestoras que nos gustan. Ya llevamos gestionando estas carteras desde julio del año pasado y las rentabilidades son muy, muy interesantes. Entonces, ahí sí que vemos, pero por ejemplo, pues ahí lo que buscamos más, que ya sería para hacer otro podcast, pero cómo hacer un buen due diligence a un gestor, ¿no? Ahora que la figura del selector está tan de moda, pues cómo hacer un buen due diligence. Bueno, pues el próximo podcast en vuestras oficinas, ahí explicamos un poco... os mandaremos, para que veáis un poco cómo hacemos los due diligence, os mandaremos el due diligence nuestro de Metavalor. Muy bien, pues eso yo creo que para nuestra comunidad puede ser bastante valor. Sí, porque además, yo te lo digo en serio, yo creo que fui de las primeras personas que empezó a hacer due diligence aquí en España con Valira. Sobre todo porque el due diligence tiene mucho más sentido en un vehículo que no es regulado. Porque al final, en un vehículo que no es regulado, la parte de proveedores de servicios es muy importante. Y volviendo al ejemplo de Madoff, que la gente dice, pues que por ejemplo cuando yo invertí en Madoff lo hice a través de un banco muy conocido, tampoco voy a decir el nombre para no perjudicar, pero es que el auditor de ese fondo era Pricewaterhouse y el depositario era HSBC, con lo cual mi contacto no era con Madoff, era con ellos. Y realmente los que iniciaron su trabajo fueron ellos. Entonces, en la parte de gestión alternativa eso tiene mucho sentido, pero sí que también tiene sentido hacerlo para los fondos y tal. Y luego hay una cosa interesante también de invertir en fondos de terceros, y es que pues, también ves un poco cómo gestionar. O sea, vosotros tenéis fondos de fondos. No, es lo que os decía, que lo que estamos relanzando, que ya se hacía, pero no se hacía correctamente, es gestión discrecional de carteras a través de fondos. Pero tenemos 4 perfiles, uno para gestionar la tesorería de las empresas, uno más conservador, uno tal. Digamos, la asignación de activos que hagamos a renta variable serán a fondos nuestros, porque al final nosotros tenemos una gama amplia de fondos de renta variable. Tenemos un fondo de dividendo que este año está casi un 9% de arriba. Tenemos un fondo financiero que tendría mucho sentido como complemento a otras cosas. O sea, que además, cuando la gente se cree que solo inviertes en bancos, pero tienes casas de bolsa, aseguradoras, bueno, tienes cosas. Tenemos un fondo internacional y luego tenemos el Metavalor y el global. O sea que digamos que tenemos una gama de productos que se comporta bien y que nos da para hacer la renta variable, y luego pues invertiríamos en otros fondos de renta fija o de commodities.
A mí sí que hay una cosa que que me interesa bastante. Has nombrado y has dicho que creaste un EAF. Y sí que me gustaría ver un poco la diferencia, porque claro, hay muy pocos en España. Si sale rentable y el por qué, a diferencia, por ejemplo, ser un agente asociado a un banco. Vale, la explicación es muy sencilla. Digamos que antes muchos fondos, o sea, si tú ves muchos fondos, antes te permitían asesorarlo, pues hay muchas casas que digamos que te dejan su carcasa para lanzar un vehículo dentro de la carcasa y te dejaba asesorarlo, ¿no? Y no tenías que tener nada. Volviendo al tema de la excesiva regulación, que además echa la ley y echa la trampa, porque hay 20.000 trampas a eso, pero bueno, volviendo al tema de la excesiva regulación, digamos que exigieron que para asesorar un fondo tuvieras una AF. Como yo tenía la intención de lanzar un fondo de retorno absoluto de volatilidad, que por ejemplo en ese caso era una estrategia que lo que buscaba era comportarse bien en mercados bajistas, que yo creo que son estrategias muy interesantes, porque al final si tú eres capaz de no perder dinero o incluso ganar cuando el mercado es muy alcista y ganar mucho dinero cuando el mercado es bajista, pues tiene todo el sentido. No te digo que inviertas el 100% de tu patrimonio en eso, pero un 5 o un 10% tiene sentido. Y entonces monté la EAF porque para poder asesorar el fondo me exigían que montara una EAF o tener esa figura. Pero luego también, digamos que si tú eres agente de un banco solo puedes... Bueno, vamos a ver. Sí y no. Realmente, si yo tengo un agente, que eso son también un poco las cosas que no tienen sentido. Si yo tengo un agente... el agente que se meta en metagestión solo puede vender productos de metagestión. Sin embargo, si eres agente de Bankinter, puedes vender fondos de 100.000 gestoras que tiene Bankinter, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido, pues o sea, si tú tienes una cartera de clientes interesante, pues a lo mejor es mucho mejor ser agente de Bankinter, me lo invento, de Santander, y no tener que hacer... Porque el problema de una EAF a la vez es todo lo que tienes que hacer de cumplimiento normativo y de regulación. Entonces, bueno, yo creo que la EAF te puede valer para ciertas cosas si quieres en un momento transformarte en una agencia de valores. Yo realmente, si tuviera... imagínate que mañana quiero lanzar un fondo, es que no me montaría a lo mejor ni una gestora, me montaba una agencia de valores que puede ser el Investment Manager, utilizaba una gestora para que me pusiera el vehículo y fuera. Pero bueno, que eso cada uno... Bueno, y volviendo a metagestión, ¿cuál es vuestra visión, vuestra estrategia un poco en los próximos años? Bueno, los próximos años es muy lejos, ¿no? Nosotros la verdad es que estamos preocupados con las valoraciones, aunque todo el mundo dice que hay oportunidades. Nos preocupa bastante lo que está ocurriendo con los mercados de deuda, lo que está ocurriendo con la deuda americana. ¿Veis una burbuja? No una burbuja, lo que vemos es que realmente el dólar pues está sufriendo una crisis de confianza como moneda, después de dejarlo del patrón oro, como moneda reserva, que es una lucha, ¿no? A lo mejor lo que está sucediendo, y realmente me preocupa el poco control que hay con los déficits, ¿no? Entonces eso por algún lado puede explotar algún día, ¿no? Lo tengo bastante claro. Entonces nosotros ya teníamos esa visión el año pasado, pero es lo que os digo, mantuvimos bastante liquidez en las carteras porque entonces no podíamos cubrir. Y este año, pues bueno, mantenemos niveles de liquidez en torno al 10%, y es verdad que lo que nos ha ocurrido un poco que es en las correcciones de mercado todo se ha correlacionado, pero realmente tenemos compañías para que eso no suceda. Cosas que hemos hecho últimamente es cargar bastante software porque parece que va a desaparecer con el tema de la IA y no lo vemos así, entonces hay compañías realmente baratas que hemos incorporado. Y bueno, seguimos muy al día a día lo que está pasando. Nos equivocamos también, o sea, pensábamos que la guerra de Irán iba a durar bastante menos de lo que está durando, y ahí nos equivocamos. Lo bueno es equivocarse y seguir siendo consistente, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo de antes. Yo creo que lo que hacemos bien es analizar compañías, seguir muy de cerca todo lo que hacemos, corregir los errores cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, y como os decía, nuestro patrimonio está en
los fondos, con lo cual más interesados en que eso vaya bien. Y por mucho que la gente diga que eso es así en los bancos y tal, yo creo que no es así. Además, la diferencia entre nosotros y una institución es que nosotros tenemos 5 fondos, que mañana podrán ser 4, pero eso es lo que es. Pero tú mírate la gama de cualquier gran banco. Tiene 36 fondos, 20 de renta variable, y tampoco le veo tanto sentido. Has dicho que el dólar que ha perdido, o que no tiene por lo menos la misma imagen, ¿no?, que tenía el oro en el patrón. El dólar tiene un problema del déficit público americano, ¿no? Entonces, realmente ahora se ha fortalecido un poco por los datos y porque Europa también pues es lo que es, pero sí que puede haber un problema con el dólar. ¿Y crees que por temas que se han hablado y tal, que podría entrar ahí pues lo que nosotros conocemos como las criptomonedas o algo así, que pueda cambiar eso y de más seguridad que lo que pueda dar otra? Lo veo complicado. Y además yo creo que el mundo cripto ha sufrido un respaldo que no tenía hace años, en cuanto que se han lanzado futuros, productos, estructuras sobre eso, pero lo veo complicado. No creo que la cripto, no veo las criptos estables como para que sean moneda reserva. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿eh? Yo tampoco soy entendido en el mundo cripto, lo sigo un poco. Lo que antes era un fraude, porque acordaos que cuando el primer mandato de Trump el Bitcoin era un fraude, la segunda vez ya iba a hacer reservas en Bitcoin. No lo sé, la verdad es que nosotros no es una cosa que toquemos mucho, pero yo no veo que pueda suplir la divisa tradicional, aunque sí que pueda haber, o sea, está por ver un poco cuál va a ser los movimientos, o sea, realmente está por ver un poco cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día hay una lucha de poder importante por quién va a prevalecer como potencia económica, y no está tan claro que vaya a ser Estados Unidos. ¿Crees que China puede ser uno de...? China aprieta fuerte. Realmente China tiene muchas ventajas y realmente tiene una dependencia cada vez menor a Estados Unidos. Me sorprende incluso su poca, digamos, respuesta a lo que está pasando con Irán, teniendo en cuenta que ellos son de los principales perjudicados. Pero yo creo que están a lo suyo, ¿sabes? Expandiéndose por África, en Marruecos, han hecho un hub ahí bestial. O sea, no sé, me parece que y luego no hay que olvidar que, es decir, yo creo que todos los órdagos que ha lanzado Trump a China se los ha comido. O sea, porque ellos han seguido a lo suyo y el que ha tenido que recular ha sido Trump, con lo cual veremos. O sea, yo no digo que vaya a ocurrir, pero sí que creo que estamos en un momento importante donde pueda haber un reequilibrio de fuerzas, divisas y economías. Y que posiblemente haya una pérdida de confianza igual en el dólar, que... Pues posiblemente. Es un poco insostenible, ¿no? Y luego lo que es insostenible son los déficits fiscales que hay en todos lados. Entonces yo no sé cómo se va a arreglar eso, pero vamos a ver. Bueno, volviendo a tu parte un poco más personal, ¿es estresante el trabajo como director de inversiones de una gestora? ¿Tienes que estar muy al tanto las 24 horas? Si te lo tomas en serio, sí. Y además yo me lo tomo muy en serio. ¿Cómo es tu día a día, Santiago? Un poco bueno, pues llego pronto a la oficina. Me gusta estar como hora y media antes de que abran los mercados leyendo un poco, porque eso me permite ordenar un poco las ideas. Luego en el día a día pues estamos pues no sé, hoy desde estar con la CNMV, que teníamos una call con ellos, hasta reuniones con analistas. Mañana tenemos, por ejemplo, una reunión con analistas de mid-caps de un banco que nos da research, y luego otra por la mañana. Pues bueno, mi día a día es seguir un poco los mercados y sobre todo leer mucho y organizar, ¿no? También, bueno, reunirme con la parte comercial, ¿Tenéis equipo de relación con inversores que se reúne más con los partícipes? Sí. La parte de relación con inversores la lleva Manu, que está ahí detrás del foco. Y
bueno, y lo que os decimos, ¿no? Estamos intentando un poco modernizar nuestros canales, ser activos en redes y buscar, no buscar, te quiero decir, porque al final, gracias a Dios, el año pasado hemos salido muy bien en prensa, pues como fondos más rentables, como que las cosas se están haciendo bien, y eso al final también ayuda un poco a que el partícipe que lo lee entra. Pero sí, vamos, me suelo, ya te digo, suelo llegar como a las 7:30 y hasta que acabo me voy un rato al gimnasio. Son jornadas largas de trabajo, supongo. Sí, porque luego cuando llego a casa veo un poco cómo cierran los mercados americanos, leo algo y ya desconecto y me voy a la cama. Muy bien. ¿Y algún tipo de afición o algo que te ayude a desconectar un poco, a evadirte un poco del trabajo? Sí, bueno, o sea, realmente entre semana salvo ir al gimnasio, porque además me dio un infarto hace 3 años y para mí es vital ir al gimnasio a hacer un poco de deporte. Y salvo entre semana pocos hobbies. Luego me encanta la música. Muy bien. Y entonces pues voy a conciertos. Ahora tengo un mes cargado en junio de conciertos. ¿Qué tipo de música te gusta? Pop rock. Pop rock. Sí, voy a ver ahora... Música supongo más antigua, no tan actual. Es que actual hay pocos grupos que salgan y me gustan. Bueno, pues así de los grupos nuevos que han salido me gusta de Bogotá bastante. Pero pues por ejemplo ahora tengo entradas para ir a ver Foo Fighters, que me encantan. Es el batería Nirvana. Love of Lesbian, que también me gustan, y un grupo escocés que se llama Biffy Clyro, no sé si lo conocéis. No lo conozco. Es un poco más cañero. Ignacio, de hecho, es un crack con la batería. Sí. Nuestro otro socio, Nuestro socio es un crack. Pues ya te digo, me gusta mucho la música y de hecho mucho de las cosas que leo, porque muchas veces te preguntan, hace poco hicimos una cosa para un medio y entonces me preguntaban tu libro favorito, tu canción favorita. Es muy complicado elegir tu canción favorita o tu película favorita, pero muchos libros que leo son de música, ¿no? Pues me he leído, bueno, el último que me he leído... ¿Biografías y tal? Mira, realmente el último libro que me he leído, que me lo acabé el fin de semana pasado, es el de Maite, de Fernando Aramburu, que es un escritor que me gusta mucho, que es el que escribió Patria. Pero en el último año me he leído de música, me he leído uno que se llama Canción de Amor Definitiva, que es de un grupo que se llama La Habitación Roja, que te lees el libro y dices, joder, todo lo que ha llegado a este tío se lo merece, porque no sabes lo que se le ha trabajado para ser músico, o sea, es brutal. Y luego me he leído el libro que han escrito, algo que quede como luz, me parece que se llama de Super Submarina, que sabéis, no sé si los conocéis. Submarina, que tuvieron un accidente. Eso es, han escrito un libro y tal, y también me lo leí. Pero leo mucho de eso, biografías de los Cure, me gusta mucho, o sea, ¿sabes? Pues siempre, ¿cuál es tu libro favorito? El inversor inteligente. Pues el mío no, ¿sabes? O sea, te quiero decir... Hombre, supongo que todos esos clásicos te los habrás Sí, leído, pero mira, ¿no? o sea, me los he leído, por supuesto, y luego además muchos son de lectura obligada, pero me gustan más, pues, por ejemplo, lo que os decía, pues el de Big Short, pues Michael Lewis, por ejemplo, tiene un libro que se llama El póker del mentiroso, que claro, a mí... Yo me leo ese libro y coincide un poco, digamos que es un poco el nacimiento de los mercados de renta fija y tal, y me encantó el libro porque, pues lo mismo también, te habla un poco del nacimiento de Salomon Brothers, pero es que yo estaba empezando a trabajar en esa época, es como 5 años antes de cuando empecé yo, ¿no? Pero me gustó mucho el libro, entonces me gustan libros un poco entretenidos, o sea, sobre todo cuando, te quiero decir, pues ahora me estoy leyendo un libro de valoración que es un ladrillo, pues me lo leo porque creo que me viene bien, pero como me preguntabais, para distraerme, pues me gusta leer, pues a lo mejor de Peter Lynch me parece un libro interesante, porque cuenta muchas cosas de su fondo, ¿no? De un paso por Wall Street, pues. Sí, un paso adelante. Sí, un paso adelante. Entonces, no sé, me gusta cosas que tienen que ver con el mundo financiero, pero de una perspectiva más entretenida, ¿no? Porque el póker del mentiroso cuenta muchas cosas, de cómo nacen los bonos hipotecarios, pero bueno, que es de una manera más... No sé, yo realmente a Art de Bogotá los conocí porque de una manera muy casual, que dieron aquí un concierto en la Caixa, que no había mucha... Bueno, yo veraneo en un pueblo de Galicia que se llama Bueu, en la ría de Pontevedra, y tocaron en un festival que le llaman
Rías Baixas Son, no sé qué, pero que es un festival cutre, ¿no? Lo siguiente, y tocaban los tíos. De música indie y tal, ¿no? No, ni indie, macho, es una cosa ahí terrible. Bueno, que no me oigan porque tampoco será tan terrible, pero que estabas de Bogotá, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir? Así grupos nuevos, claro, que tú me dices, ¿y cómo los has conocido? Pues muchas veces cuando te metes en Spotify, la radio, cuando yo qué sé, pues si te escuchas Pereza, cuando acaba Pereza y te empiezan a poner, por ejemplo, Viva Suecia, pues me gusta. También es verdad que yo lo que cuando oigo un grupo que me gusta, me voy a escuchar toda su discografía, ¿no? Y luego, pero por ejemplo, hay un grupo que se ha hecho muy famoso que se llama Ultraligera. Y yo Ultraligera lo escuché cuando tenía 3 canciones porque le escuché en una entrevista a de Bogotá que les gustaba, al guitarrista de Bogotá le escuché que le gustaba Ultraligera, entonces me puse Ultraligera y dije, pues son buenos, ¿no? Y bueno, pues he conocido grupos, fíjate, Héroes del Silencio, que bueno... Son de nuestra tierra, somos de Zaragoza, ¿no? ¿Sois de Zaragoza? Sí. Pues Héroes del Silencio tengo un maxi single. Antes... En nuestra época se hacían versiones de canciones que llamaban extende, ¿no? Entonces sacabas una canción y sacaban un maxi single con la canción como 5 minutos más. Pues yo, en mi época de que me gustaba la música, me escuchaba, yo era un poco friki, no salía mucho porque había un programa los fines de semana que se llamaba El Pop Nuestro Cada Día y me escuchaba los grupos y tal, y escuché a Héroes del Silencio y me equivoqué con un grupo de aquella época que se llamaba Danza Invisible. Y me fui a por el disco como un loco y tal, y yo creo que tengo un disco de coleccionista de Héroes del Silencio, que no debe tener nadie, porque sacaron como unas 1000 copias y tal. Entonces, bueno, me he ido nutriendo... ¿Un disco de vinilo? Un disco de vinilo. Qué bueno. Sí, y sigo, por ejemplo, los discos los discos de Art de Bogotá me los he comprado en vinilo, me gusta, me parece más atractivo, porque total ya los escucho en Spotify, ¿no? Pero para tenerlo en casa... Oye, pues Santi, tienes que retomar lo de la banda de rock. No, os voy a mandar el link y que se te conozca como el gestor rockero. Os voy a... Mira... Aquí, bueno, no sé si en España, pero por ejemplo, una de las cosas una vez que estaba en Estados Unidos, en Nueva York, viendo gestores de hedge funds, pues había como una cosa benéfica que hacían anual, que era ahí al lado de Times Square, en una discoteca, es un sitio de rock que se llama B.B. King, y hacían como una especie de concierto benéfico donde cada hedge fund tenía su banda. Qué bueno. Y iban ahí a tocar, pues los de BlackRock, su banda, las de Goldman, su banda. Hay que traer eso a España, ¿no? Bueno, aquí lo han imitado los abogados, yo creo que los abogados lo han hecho alguna vez, o yo lo he visto alguna vez, pues Garrigues, Cuatro Casas y tal. Pero sí, habría que hacer algo de eso. Y bueno, hay sitios también donde puedes ir con tu propio grupo, como por ejemplo el sitio vamos a veces... Sí, Thundercat, sitios donde te juntas con tus amigos y vas y dices, oye, yo es que ya me queda un poco... el viernes a las 9, si hay hueco, pues te subes, se trae todo el mundo sus instrumentos y a tocar delante del público. Sí, no, yo la verdad es que ahora tengo poco tiempo y es una cosa que me da mucha pena, ¿no? Pero toco muy poco. Tengo en casa no sé cuánto. En casa tengo una guardilla que tengo batería, teclados, bajo, guitarras, y te puedo decir que desde que estoy en Metal Gestion a lo mejor he cogido la guitarra 2 días. Muy bien. No me da para más. Otro que le gusta mucho la música, con el que tenemos muy buenas relaciones, es Daniel Lacalle. Sí. Le hemos hecho varios podcasts y ha colaborado mucho con nuestro proyecto, y el tío es un aficionado también del rock y... No, a mí me encanta la música. Ese aspecto me recuerda mucho a ti. Todos los días escucho música y ya os digo que tengo reservado para ir un día al Mad Cool, que me lo he puesto ahí, un día de asuntos propios. ¿Tienes hijos? Tengo una hija. Realmente tengo 3 hijos, porque yo estoy 2 veces casado y mi mujer tiene 2 hijos que considero míos. Muy bien. Que no me diga su padre, pero bueno, quiero decir, podemos compartirlos. Sí, la relación. Sí, porque pues tienen... llevan conmigo 15 años, el mayor tiene 24, estudió en el CEU, por cierto, en Ingeniería Biomédica. En la Montepríncipe, ¿no? Sí, claro. Nosotros estábamos en la otra, en la de... La de Económicas. ¿Que no está ahí? Está en la Facultad de Moncloa. Julián Roda. Sí, dónde está. O sea, que está dividido. Yo creí que ibais ya todos para allá, porque han hecho un campus ahí. Pues estudié ahí Ingeniería Biomédica y luego... Mi hija pequeña, que es la mía física, está haciendo diseño de interiores, que es muy creativa también, porque yo a ella sí que le metí a tocar instrumento, le llevé al lenguaje musical desde que nació y tal, pero luego no le ha llamado mucho nada. No.
ella tocaba muy bien, pero no la ha llamado. No tiene tanta pasión por... No, y luego la otra está haciendo de 3. Muy bien. De 3. Perfecto. Pero se empapan de mi música. Y ahora es que hemos remasterizado porque teníamos unos conciertos de hace muchos años que dimos en un sitio en Carabanchel que se llama La Sala, que había tocado La Unión y otros grupos, y entonces hemos cogido las pistas y las hemos remasterizado y ahora se lo están pasando a todas sus amigas. Joder, tu padre cómo toca y tal, y está gustando, bueno. así que... ¿Y lo subís a Spotify o algo? Es que lo hemos subido a una plataforma que se llama SoundCloud. Ah, sí. SoundCloud. Pero yo no, como no tenía las pistas, le dije, coño, subirlo a Spotify y tal, pero tampoco estoy muy atento. Lo tengo en SoundCloud y lo escucho y ya Pues está. qué afición más chula. Sí, de verdad. Sí. Yo creo... Perfecto, pues nada, si queréis con esto damos un poco finalizado el podcast. Yo creo que hemos tocado todo tipo de temáticas, desde el rock hasta la gestión. Y nada, encantados de seguir en contacto y a ver si ya de cara al curso que viene podemos incluso que vengáis a alguna conferencia, estas que hacemos de Asset Management con diferentes gestoras. Y además que está guay porque viene mucha gente. Sí, joven lo que os decía, si por ejemplo un día queréis, en plan, que enseñemos cómo hacer un due diligence, que yo creo que eso a la gente le puede interesar, bueno, al que quiera ser selector y tal, o cómo analizamos compañías, o hacer algo más. Nosotros, que también os lo mandaremos, ahora vamos a hacer un webinar de gestión de carteras con un medio que... Y bueno, pues... sí, también se puede ver para hacer algo de esto. Sí, que cualquier cosa... O si no hablamos con Manu, podemos llevar a nuestra comunidad, si no a vuestra oficina, que esto se hace también mucho y que hacéis ahí una masterclass, una presentación de metagestión y tal, y yo creo que está bastante guay eso. Que encantadísimos de Perfecto. de colaborar. Pues nada, Santi, un placer. A vosotros.